Ay, perdón, tenía apagado el micrófono. Bien, decía que vamos a comenzar por revisar un poquito de lo que vimos la semana pasada, que ya habíamos pasado un poco de hablar del Estado como como una cuestión que estaba dada, ¿no? Que si estructuralmente, digamos, decimos, el Estado debe de estar dividido en estos poderes, debe de tener cierta forma, cierta figura, ciertos personajes. Entonces, pues así va a ser el Estado. Y no hay otra manera de que el Estado sea distinto. Entonces, pareciera ser que así es como funciona, ¿no? Que no hay otra manera de cuestionar que tal vez, bajo ciertas circunstancias, el Estado no va a funcionar tal cual como está planeado. Supongamos que es como decir, bueno, esta es la forma en la cual se va a hacer esta actividad, ¿no? El personal va a llegar y vamos a decir que estamos en una estación de ensamblaje, ¿no? Va a tomar la pieza A, B y C, D, E y F le van a servir como herramientas para ensamblar esta parte, esta otra y va a llegar al punto G en el cual ya todo está estructurado de una manera tal que aseguramos que la pieza que queremos ensamblar esté completamente correcta, ¿no? Todo esto supone la intervención de un solo individuo que va a realizar esta actividad. Y se programa que esta actividad se lleve en 8 pasos, ¿no? Sin embargo, pudiera ser que estos 8 pasos se conviertan en 12 porque el sujeto A llega a su estación y no encuentra la herramienta D. ¿Por qué? Pues porque el sujeto anterior no lo puso en su lugar. Y entonces eso no estaba en el patronaje. Y como no estaba en el patronaje o en el manual de instrucciones, entonces aquí ya empezamos a romper esa estructura. A esto que yo llamo romper estructura, lo que estoy nombrando de esta manera, es a esas vicisitudes que suelen, pues que suelen pasar porque pues las cosas sabemos que a pesar de tener cierta garantía de que en un lugar se trabaja de cierta manera, pues no siempre salen las cosas como quisiéramos o como están planeadas, porque no podemos decir que es como deberían, porque eso supondría que se tiene un curso que está completamente determinado y que de ahí no puede moverse y sabemos que no es así. Entonces, todo este ejemplo viene a propósito de la creación de conceptos como utopía y distopía. ¿Por qué? Porque la conformación del Estado y quienes somos partícipes del Estado, quienes conformamos el Estado, ya sea como parte de la población o como sujetos que somos figuras o pudiéramos ser figuras de autoridad en situación, pues pareciera ser que no podemos medir o saber hasta dónde pudiéramos participar en el sentido de que... Hola, buenas noches. Disculpe la tardanza. Hola, Román, buenas noches. Bienvenido. Gracias. Disculpe la tardanza. No hay problema. Qué bueno que estás aquí. Bien, entonces, hablaba de una cuestión relacionada con la utopía. ¿Por qué vienen a nacer las utopías? Y estaba poniendo un ejemplo de que a lo mejor en el trabajo seguimos un manual y ese manual supone que no hay interrupciones en la actividad. Pero como hablamos de seres humanos, puede ser que a lo mejor mi actividad de dar clase, por ejemplo, está marcada por minutos. Pero supongamos que en esos minutos ya se me fue la luz y es algo que no puedo determinar y entonces va a implicar que a lo mejor se me vaya la idea o a lo mejor lo que yo tenía pensado ya no puedo hacer y tenga que retrasarlo y pasen más cosas. Y luego que a lo mejor alguien se esté peleando aquí afuera por la ventana y me interrumpa. O que
se me descomponga el mouse, que se me caiga el agua en el teclado, o sea, que todo ese tipo de cosas que salen de un plan es precisamente lo que va a generar el concepto que nosotros conocemos tanto en literatura como en filosofía, como en derecho, como utopía y como distopía, que es lo que habíamos revisado en la semana anterior, que es precisamente que la utopía sale o surge de un imaginario colectivo de un estado que sí pueda funcionar, ¿no? Que haya características que nosotros vemos como faltantes en una de nuestras, en la manera en la que vivimos. Porque entonces si le preguntamos a alguien, utópicamente para ti, ¿cómo sería mejor la sociedad? Y luego sería, bueno, pues para mí la sociedad estaría mejor si todos pudiéramos, todos trabajáramos menos tiempo. Y que todos trabajáramos menos tiempo implicaría tal y tal y tal y tal cosas, pero solamente viendo un aspecto positivo, ¿no? Y esa positividad empezaría a desprender un poco la forma real en la cual vivimos. ¿Por qué? Pues porque se sabe que es algo que no puede existir, por eso utopía o el término, la palabra, significa no lugar, porque en realidad no hay una garantía de que un Estado pueda funcionar así porque implica muchas cosas. ¿Qué cosas? Que, bueno, la persona que está ideando esa utopía, pues tiene una visión de vida que pudiera ser que no tengamos todos. Y como no la tenemos todos, entonces, pues no, tal vez pudiera no funcionar. Y luego vienen las distopías, que son esas ideas que de pronto se tienen de que, de cómo el mundo va a ir en declive o cómo un aspecto de la humanidad va a ir en declive. Román, ¿conoces la película de Yo, Robot? ¿No la de un robot policía? Pues, sí, es que hay varias que se aparecen así. Está como Yo, Robot, está Terminator, como de ese estilo. Ah, bueno, no, la que le estoy diciendo es la de Chapi, creo. ¿La de quién? La de Chapi. Ándale, esa no la conozco. Ah, ¿Esa de qué no. es? Más o menos. Es de un robot que era policía y lo esclavizaron los sicarios y pues ahora le sirve a los sicarios y pues lo tenían de esclavo. Ándale, pues ese ejemplo de esa película, como la de Yo, Robot, como la de Terminator, son esos pequeños esquemas de la vida que pudieran, ¿cómo serían esos escenarios si se salieran de control? Y han salido otras como esa, que hay una que no me acuerdo cómo se llama, que es como de una niñera que es como un robot de esos japoneses ya que están muy, muy especializados y al final como que se envuelve en su papel y quiere adueñarse de las personas y cree que lo... Sí la he visto, pero no recuerdo cómo es que se llama. Es como Sí, un nombre de mujer, de, ¿no? de Drea, algo así. Ándale, pues esa, ya hiciste tu tarea, porque ya precisamente a lo que vamos en esta sesión es pasar de esta parte en la cual ya vimos el concepto a las escenas en la cultura popular o en las cosas que nosotros normalmente tenemos sobre la utopía y la distopía, porque son cosas que el cine, que la literatura, que el teatro, que incluso la música, tratan de retratar como estos escenarios en los cuales podría funcionar mejor el Estado. Porque entonces casi siempre existen estos discursos de con el PRI estaríamos mejor, con el PAN estaríamos mejor. Si no hicieran esto, estaríamos mejor. Pero vaya, todo esto viene a una suposición, ¿no? A una suposición en la cual, por ejemplo, el exceso de inteligencia artificial también se dice, lo dicen críticos y personas que escriben porque pueden, que las generaciones son como, ay, no me acuerdo cómo era el término en inglés, pero eran así como de cerebros secos porque las personas, brain rots, que porque las personas ya no están acostumbradas a pensar y todo quieren a la inmediatez. Y que eso nos va a llevar a un declive y que tal vez, pero pues es un tal vez, ¿no? Y entonces a eso vamos.
que tanto la utopía y la distopía, como lo vimos en la sesión pasada, son formas en las cuales nosotros podemos imaginar el Estado, pero como no existe una forma de reestructurar el Estado, entonces no podemos decir de, bueno, o sea, tal vez en un escenario tal que si pasara no sé qué cosa, se pudiera restablecer el Estado, entonces funcionaría diferente. No podemos saberlo, porque es una suposición nuevamente. Entonces, vamos a hacer esa relación de la utopía en el Estado con teorías políticas que te dan propuestas que a final de cuentas nacieron así. No, la semana pasada hablaba de la República de Platón, en donde decía que los filósofos pudieran ser los gobernadores, pero en una sociedad actual y en una sociedad como la nuestra, ay Dios, es que en una sociedad como la nuestra, pudiera ser entonces que pues las personas que estudiamos filosofía, porque yo estudié filosofía, somos relativamente mal vistas. Relativamente mal vistas es que yo creo que si yo pudiera ganar un peso por cada vez que alguien me dijo que me iba a morir de hambre, ya no necesitaría trabajar, por ejemplo. Entonces, una afirmación como esa o una postulación como esa sobre la construcción del Estado para una profesión como la filosofía no es que esté fuera de lugar, es que en una realidad como la nuestra no funciona y por eso viene a ser completamente utópico. Y no funciona pues porque la filosofía tal vez no pudiera con esa carga, sino más bien alguien como precisamente por la especialización, pues mejor sería alguien que se dedique a las ciencias políticas y la administración pública. Y luego la sociedad dividida en clases según su función, pues nosotros sabemos que, pues eso en un tiempo como el de nosotros es hasta escandaloso, ¿no? Decir que si, por ejemplo, yo soy obrero, yo tuviera que ser de la clase más baja porque pues esa es la función que yo tengo, sostener el Estado. No es que sea la de la clase más, no se refiere literalmente a que mi clase sea la más baja, sino que mi clase es la que sostiene la economía, porque así es. O sea, si quienes llevamos la mano más pesada o el trabajo más pesado no existiéramos, entonces pues, la sociedad se caería. Y el acceso a la justicia como armonía social en una realidad como esta y como la de muchas personas alrededor del mundo, y en lo único que diferimos es en el idioma, el acceso a la justicia es algo que es utópico, o sea que no existe para muchas personas. Pareciera ser que tengo otra materia en bachillerato que se llama Derecho y Sociedad. Y en Derecho y Sociedad, de hecho hoy en la mañana platicábamos sobre las personas, los sujetos que son de derecho y los sujetos que no son de derecho. Los sujetos de derecho, pues son esas personas que tienen acceso a su, saben que tienen sus derechos y como lo saben, los ejercen, lo que sea que eso signifique. Y los sujetos de no derecho, que somos la gente común, que no ejercemos nuestros derechos, a veces no es por ignorancia y a veces es por ignorancia y por falta de recursos. No significa que no los tenemos, es que como no sabemos que los tenemos, entonces no los ejercemos. Y como no los ejercemos, a veces no los ejercemos a propósito. A propósito significa que si estás en un conflicto y sabes que para que puedas llegar a una resolución justa te va a implicar tiempo y te va a implicar dinero, empiezas a preguntarte si de verdad es necesario llevar a cabo todo eso. Entonces, en este caso y en la utopía de un Estado, el acceso a la justicia se convierte en una quimera, o sea, en algo que no existe, porque no solamente en México, pasa en muchos lugares del mundo en donde, pues, por nuestra nacionalidad, por nuestro color de piel, por nuestra situación económica, por la cuestión de clase, el acceso a la justicia es yo creo que el punto más difícil de acceder en la cuestión del Estado utópico.
Y luego vienen las utopías socialistas, que vienen pues del manifiesto del Partido Comunista, en donde precisamente estoy leyendo un libro que se llama el tecnofeudalismo, que dice que, bueno, ya habíamos hablado alguna vez de Marx sobre la cuestión del capital y estas cosas, y, y se asume o la eh, digamos, la visión común que se tiene de por qué el comunismo es malo, porque entonces parece ser que el comunismo es algo malo, porque cuando empezó a llegar, por ejemplo, en México el gobierno de izquierda, los comentarios siempre iban de, nos estamos convirtiendo en Venezuela, vamos a ser como Venezuela. Y entonces yo en mi inocencia me pregunto, ¿cuántas de esas personas que dicen que nos estamos convirtiendo en Venezuela conocen Venezuela? Porque yo no la conozco. Entonces, no podemos, o sea, caemos en esa falacia de asumir que un sistema político es malo solamente porque tiene esa popularidad. El socialismo y el comunismo van más allá de que todo sea para todos o de que seamos como Cuba, porque también está esa, esa franca opinión infundada de que Cuba se está muriendo de hambre y que la gente quiere y que el gobierno controla Cuba y vaya, no es así. Y también es muy importante hablar de que en este escenario el comunismo y el socialismo va a ser diferente de acuerdo a la situación geográfica. ¿Cuál es el país comunista que mejor funciona en todo el mundo? Es China, pero eso les tomó más de 100 años. O sea, fue un plan de más de 100 años que fue cultural, económico, político, social y educativo, que hace que China ni siquiera tenga la necesidad de pensar eh, en su moneda como una moneda de cambio. Nosotros pensamos en dólares desde el New Deal de 1929, porque uno de los planes de Roosevelt para poder rescatar en la gran crisis económica que hubo en ese momento fue comenzar a involucrar su moneda ayudando a financiar muchas cosas, de tal manera que el intercambio más poderoso del mundo, que es el intercambio que se hace por petróleo, fuera en dólares. Entonces, en ese momento la cultura popular y la cultura monetaria, porque a final de cuentas el Wall Street es el sitio de inversiones más grande del mundo por excelencia, pues está en Estados Unidos y la moneda es en dólares. Entonces, como que no hacer un intercambio en dólares pareciera ser como un gran crimen. Pero a China eso no le interesa. ¿Por qué? Porque tiene una economía lo suficientemente sostenible para que no le importe eh, que el yen se posicione de alguna manera. O sea, no es relevante para ellos. Las empresas son empresas del Estado. ¿Cuál es la empresa más grande? Pues Huawei. O sea, y las ganancias que tiene esa empresa son para el Estado, para los trabajadores. Entonces es como un tipo de economía circular, de comunismo y de socialismo, que no distingue clases sociales y que busca el bienestar de todas las personas y que tienen una calidad de vida mucho mejor que la de nosotros y que viven francamente como las comunidades michoacanas que están más o menos en los linderos paramilitares que no están interesadas en involucrarse en la cuestión globalizante, no porque sea mala, sino porque eso ha demostrado, con el ejemplo de China, que la globalización pues no era tan necesaria. No quiere decir que crea o que esté expresando la opinión de que tal vez sea mejor que cada estado subsista de forma individual, sino que la búsqueda del crecimiento interno de los países sí es importante. O sea, a final de cuentas, los movimientos que está teniendo Estados Unidos en este momento, que son, aparte de ser bastante bélicos, están interesados en eso, en que el crecimiento sea para su país, y lo que sea que eso signifique. ¿Es un mal camino? Sí, es pésimo. Está basado en un montón de decisiones que parecen ser tomadas con la víscera también. Sin embargo, volviendo al ejemplo de China, lo que permite saber es que la cuestión globalizante no deja, no da lugar
a que renunciar pues o comprometer cierta parte o cierto involucramiento en la globalización al crecimiento del país, es decir, no someterlo bajo ciertos criterios, sí permite el crecimiento de una sociedad. ¿Por qué? Pues porque desarrollan tecnología, porque desarrollan conocimiento, porque se enriquecen a ellos mismos y a otros, porque se permite el libre comercio, porque viven en armonía, porque no se meten en absolutamente ningún conflicto mundial y es un país con muy buena calidad de vida y viven bajo esta característica socialista. México no se puede levantar un día y vivir de esta manera. ¿Por qué? Pues porque necesita un plan cultural, un plan económico, un plan político, un plan ideológico que permita que las personas que habitamos aquí podamos serlo. Y lo que pasó con países como Venezuela y en algunos aspectos del fracaso de la estructura de Cuba, pues viene de eso, de que pareciera ser que un día que el gobierno que entró dijo, bueno, pues vamos a hacer estas modificaciones como si se tratara de algo que no requiriera tiempo. Es por eso que el socialismo se convierte en una utopía, digamos, en contexto. Pero si analizamos el ejemplo de China, pues deja de ser tan utópico. Deja de ser tan utópico porque, pues, al final de cuentas no subsisten lejos de todos nosotros, pero sí subsisten mejor que nosotros bajo un régimen y un esquema distinto. Y luego viene el Leviatán, del que ya habíamos hablado, que se refería como al Estado como o veía al Estado como una gran bestia, que eso es el Leviatán, y que el Estado como una gran bestia significa que el modelo que pudiera funcionar en un tipo de Estado, porque pues vamos a ver que también inspira mucho de la vida de los romanos, de cuando los emperadores estaban en boga, que eran quienes estaban mandando los estados y para que la consolidación del estado fuera de esa manera, pues pareciera ser que era algo muy, muy, muy común, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, los gobiernos totalitaristas, los fascistas, los el nazismo, el franquismo, pues sabemos que tienen como este tipo de modelo, ¿no? De poder absoluto para evitar un caos, ¿no? Eso se asumía y es una utopía bastante, vaya, a mí me pareciera más una distopía, pero es que eso sí pasó. Entonces, ¿por qué se asumía? Recordemos en nuestras clases de historia que cuando los regímenes como el fascismo, el militarismo japonés y el nazismo empezaron a tener como un lugar en las sociedades fue porque no había una protección del Estado o el sentimiento de las personas era ese, aunque el Estado como que los había abandonado y estaban buscando de dónde agarrarse y se agarraron de una figura, ¿no? Mussolini, Hitler, entre otros, para poder asegurar sus esperanzas de alguien que pudiera guiarlos. Entonces ahí viene la cuestión del Estado fuerte y aquí la utopía en la realidad, en lo que pasó en la historia, pues no fue una solución al miedo, al contrario, fue manejada por el miedo y pues implicó un montón de muertes, millones, millones de millones de millones de millones de millones de personas muertas bajo esa creencia, ¿no? De que tal vez el poder absoluto pudiera funcionar para el control del Estado. Y entonces vemos cómo hay utopías que estuvieron muy cerca de los episodios de la historia que sí han pasado y que posiblemente puedan volver a pasar con los conflictos que están existiendo ahora, ¿no? Como que mucho de lo que está pasando con Estados Unidos se parece al arranque que tuvo del Tratado de Versalles y cómo Alemania no se cansa de perder guerras. Y luego viene este asunto de la utopía contra la distopía y hablábamos lo que les decía ahorita, o sea,
cómo pareciera ser que lo del manifiesto del Partido Comunista y el Leviatán son fantasías, pero no lo son, ¿no? ¿Por qué? Porque, y no todas son ideales, ¿no? Porque se pensaba pues que el Estado como socialismo pudiera ser ideal, pues no. ¿Por qué? Pues porque su aplicación en Venezuela pues no fue la más exitosa, no era la manera. ¿Por qué pensar en el Leviatán no constituiría un Estado ideal? Pues porque el control eh, eh, es como esa frase de a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero, pues exactamente en la función del Estado es muy similar, o sea, no puedes querer controlarlo todo y menos por la fuerza. Y luego hablamos entonces de ahora algunas aportaciones de la literatura hacia las utopías. ¿Cuáles son esas? Eh, hay un libro que se llama 1984 de George, perdón. En este libro pues se habla de un estado totalitario que es totalitario, pues hablamos de esta cuestión de que el Estado lo quiere manejar todo. Y este manejo de todo es, existe una vigilancia masiva de tal manera que existe opresión en la política social, ¿no? Y eso pasa, por ejemplo, en las realidades de Estados Unidos, que dicen que cuando a las personas las retiene el ICE, como que tienen esa tendencia de estarles preguntando como, ¿por qué publicas esto? ¿Por qué piensas esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué tienes estas fotos en, en tus redes? ¿Por qué hablas con estas personas? Dicho, ya estaba viendo que hay una propuesta del presidente en donde, que como dice que los migrantes, a pesar de que sean ciudadanos de su país, no hablan español y manejan autos y como no hablan español, su razonamiento es que no entienden las leyes de tránsito que fueron, bueno, los señalamientos de tránsito, que de hecho fueron creados bajo los mismos regímenes eh, que otros señalamientos. Los señalamientos en su génesis están hechos para que las personas que no hablan un mismo idioma y que por alguna razón no saben leer puedan detectar o saber, intuir lo que ese señalamiento quiere decir. ¿Por qué? Porque es parte como del lenguaje universal. Al lugar a donde vayas, el rojo en un semáforo indica el alto, el verde significa siga. ¿Por qué? Pues porque ya estamos asociados a eso. Entonces, lo mismo pasa con los señalamientos. El punto con mencionar esa noticia es precisamente lo que vengo mencionando, que es el exceso de control que quiere tener el Estado sobre aquello que no quiere ver, ¿no? El contexto de este libro también está influenciado por los sucesos que les mencioné hace un ratito, del estalinismo, del franquismo, del nazismo, sobre todo de los regímenes de la URSS, en donde existía ese tipo de manipulación. O sea, es lo mismo como estar ahí, digamos, es como leer un episodio de la historia de las personas que vivieron bajo un régimen totalitario. ¿Por qué? Pues porque así eran los regímenes totalitarios. Tenían absoluto control del discurso, no había libertad de expresión, no había otro tipo de pensamiento u otro tipo de propaganda que no fuera esa. Y cuando preguntamos, porque es una pregunta que me gusta hacer en otra materia que tengo que se llama conciencia histórica, sobre por qué creen que las personas estuvieron involucradas en crímenes de guerra hacían lo que hacían. Entonces, la respuesta más sencilla sería decir que lo hacían porque alguien más los mandaba, pero no, la razón por la cual lo hacían no era tan simple como eso. La verdad es que la mayor parte de esas personas incurría en esas conductas porque eran educadas para eso. O sea, crecían bajo ese discurso, no del discurso de obedecer,
sino de que esa actividad, esa acción, eso lo que fuera que estaban haciendo era lo que se tenía que hacer. Es como una noción del deber muy, muy estructurada que ni siquiera daba lugar a un cuestionamiento, ¿no? Es como, no sé si tienen algún contacto con niños de primaria, pero los niños de primaria son así de literales. A lo que me refiero con eso es que si a un niño de primaria, y de primaria lo digo por la edad, se le enseña que cierta cosa, por ejemplo, la forma de llegar a un lugar es de derecha a izquierda, a pesar de que existan algunas otras vías que puedan permitirle llegar de una manera diferente, tal vez más rápida, tal vez por la sombra o lo que sea, ellos no van a tomar las otras vías. No van a ser capaces de pensar en las otras vías porque así se les enseñó. Y lo veo muy seguido con adolescentes y con niños de primaria, que de pronto se niegan a encontrar otra vía porque asumen que la manera en la que aprendieron es la única forma en la cual se puede aprender. Entonces, no hay lugar para pensar de una forma distinta. Y pasaba lo mismo con las personas que estaban educadas en el régimen o que recibían esa propaganda. O sea, lo escuchaban tanto, lo veían tanto, lo repetían tanto, que pareciera ser la única manera de vivir, ¿no? Lo que sea que eso implicara, porque era también como una cuestión religiosa. Porque de pronto la cuestión de la conciencia, en la cual pudiéramos decir que yo no cometo un asesinato, por ejemplo, porque me voy a ir al infierno, porque mi religión me prohíbe tener este tipo de conductas, para esas personas no. ¿Por qué? Pues porque nuevamente, o sea, el discurso era de tal manera que no había lugar ni siquiera para la conciencia. Y luego está El Mundo Feliz de Aldous Huxley, que se parece un poquito a la manera en la cual vamos llevando el mundo, ¿no? La sociedad tecnológicamente perfecta asumía, en el contexto de esa novela que ya tiene mucho rato que leí, no me acuerdo muy bien, era más o menos como que la gente vivía en una cuestión muy, muy tecnócrata, ¿no? Como que todo estaba movido como por la cuestión de robotizada, por llamarlo de alguna manera. Eh, y eso hacía que de pronto la vida fuera como muy monótona. Y con lo monótono significaba entonces que las personas decían, bueno, ya es hora de tomar mi píldora de la felicidad, porque ni siquiera necesitaban eso. Y luego había algo que se llamaba el soma, que era una droga para que no existiera dolor de ningún tipo y eso fuera como que la felicidad. Y entonces, por ejemplo, pues los bebés se decantaban. Pero entonces eso de decantar bebés ni siquiera estaba lejos de cómo se vive con las personas que subrogan vientres. Porque, por ejemplo, si lo vemos en la escena en donde hay personas que deciden contratar un vientre, no porque no sean fértiles, sino porque no, pues no desean pasar por el proceso biológico que implica el embarazo, pues entonces también se envuelven en estas situaciones que, como vemos, pues no son parte de una distopía, de verdad son parte de la realidad. Está la parte hay un lema en el libro que es el de la comunidad, la identidad y la estabilidad, que tiene que ver con una cuestión de promiscuidad, pero relacionada a dejar las cosas viejas. No, lo que ya es viejo, entonces lo vamos desechando. Y entonces ahí viene la cuestión del control biológico, ¿no? Hasta dónde vamos a llegar cuando seamos relativamente obsoletos para la sociedad. Y a eso viene entonces todo el tema de cómo la utopía y la distopía, que fueron escritas hace muchos años o que fueron parte de posturas de autores que a lo mejor visibilizaron eso como algo que podría mejorar la sociedad de su tiempo, ya lo vivimos, ya lo hemos visto o lo estamos viendo.
Entonces nuestras sociedades no han solo ido hacia adelante, sino que también han ido dando pasos hacia atrás. Hay algunas utopías políticas en la realidad de América Latina. Las utopías políticas, pues, ¿por qué en América Latina? Pues porque sabemos que somos esa parte del mundo de la cual históricamente otros países se han aprovechado. En recursos, en personas, en esclavizar, pareciera ser que de todas las formas posibles han encontrado la manera de aprovecharse. Entonces, estas políticas no vienen de ideas abstractas o de algo, de un imaginario, ¿no? Como el que viene en la literatura. No es que digamos, tal vez con esto los países de América Latina van a lograr la soberanía alimentaria, por ejemplo, sino que vienen de proyectos históricos sobre cosas que ya hemos pasado como países del mundo. Entonces ahí lo primero que se busca pues es la justicia social. Somos los países en los cuales pues la justicia social es completamente nula. ¿No? ¿Por qué? Pues porque si bien como Estado, como país, como parte del globo terráqueo, ya hemos sido partícipes de bueno, se han aprovechado bastante de nuestros recursos, de nuestras personas, de nuestra fuerza de trabajo, de todo. También entre nosotros mismos lo hacemos al interior del país. Entonces, la justicia social, de hecho, es uno de los puntos de la Agenda 2030, la igualdad económica, la soberanía nacional, sobre todo. La soberanía nacional es algo que ha estado buscando mucho este gobierno, pero es muy difícil, ¿no? Que México pueda subsistir económicamente por sí mismo y no necesite de otros. Es una operación bien complicada porque es como lo que hablaba de China. O sea, no es un proyecto que pueda levantar un solo gobierno ni siquiera en 10 años. Para que eso pueda lograrse necesita ser un proyecto continuo. Históricamente el porfiriato ha sido uno de los gobiernos con más progreso, no porque Porfirio haya sido un genio ni mucho menos, sino porque la permanencia de una sola idea política tuvo como consecuencia el hecho de que se visibilizara los efectos de esa política. Fuera negativo, fuera positivo, se vio un resultado. Y de otra manera no se puede ver. Viene la integración cultural y la emancipación cultural. Yo creo que la emancipación cultural es lo más complicado porque no sé si sea de verdad un proyecto que América Latina quisiera tener, ¿no? ¿Por qué? Pues porque somos interculturales, multiculturales y transculturales. Es decir, la apropiación cultural que nosotros tenemos, pues viene de lo que se nos ha enseñado, pero también viene de este efecto globalizante que tenemos irremediablemente, ¿no? Por ejemplo, utilizar el Spanglish, utilizar expresiones, por ejemplo, o sea, si quisiéramos verlo en otros países que no son de América Latina, como en italiano, pues los italianos utilizan muchas expresiones en inglés. Su lenguaje por sí mismo, hay palabras que solamente se pueden decir en inglés. O sea, ni siquiera tienen una traducción al italiano. Y pareciera ser que eso solamente aparecía en el grecorromano, pero no. Entonces, por asuntos como ese, es bien complicado hablar de una emancipación cultural en América Latina y en el mundo. Sin embargo, pues es una utopía. Entonces, por eso está ahí. Una utopía revolucionaria, pues fue la transformación radical que buscaba la revolución. Sabemos que no pasó. Digo, tan sabemos que no pasó que después con Carlos Salinas, pues terminamos con esta cuestión de que se podían, o sea, porque antes ¿cómo se dice? Los ejidos no podían venderse, las tierras ejidales estaban protegidas porque, pues a final de cuentas, pertenecían a las personas que estaban en una comunidad.
O sea, ahorita ya los ejidos pues cada vez son más pequeños o completamente nulos porque pues como ya se pueden vender, entonces pues naturalmente si la gente que está ahí no encuentra progreso o no se siente atraída por vivir ahí, pues lo va a vender. Entonces se han ido urbanizando poco a poco. Pero las tierras ejidales que aún sobreviven, digamos, en estructura, la última en la que yo tuve contacto fue en Peñuelas, pues mantienen una organización muy distinta a la de nosotros. Y esa organización implicaba, antes de que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari permitiera que las tierras ejidales se vendieran, precisamente eso, la protección de la tierra. La protección de la tierra suponía que las personas que pertenecían al ejido tenían esa parte del ejido. Y de ahí viene esa expresión de la tierra es de quien la trabaja. ¿Por qué? Pues porque eran dueños de la tierra en donde habían nacido. No podía garantizarse para todas las personas que habitamos al estado, porque pues imagínense, nos tocaría de un pedacito. Pero sí para las personas que estaban o que tenían una actividad de agricultura. Entonces estaba la reforma agraria, la libertad, esta parte de abolir la opresión, la justicia campesina, la utopía agrarista, que venía a esta cuestión que acabo de mencionar con lo ejidal, buscar esta redistribución de la tierra como base de igualdad. Porque si nosotros vemos la realidad, es que muchas personas de la edad que sea, porque ya ni siquiera es una cuestión de edad, no pudiéramos tener acceso a una vivienda, al menos no acceso a una vivienda propia, ¿no? Porque de pronto hay personas que de pronto pudieran decir, bueno, yo me quisiera quedar con la propiedad que es de mi familia. O mi mamá nos va a dejar un piso en algún lugar. Pero en realidad esa redistribución de la tierra pues es prácticamente imposible a la par de estos años, pues porque ya no se puede. O sea, eso por eso se quedó como la utopía revolucionaria, para que volviera a existir algo así en la realidad que vivimos. Tendrán que pasar otra gran crisis que lleva a las revoluciones, ¿no? Históricamente ese es el ciclo. Después de una crisis viene una revolución. Y entonces aquí cabe hacer la reflexión sobre si es posible una sociedad perfecta pensando en lo que ya vimos. ¿Qué fue lo que vimos? Pues que hay ciertos aspectos de la utopía y de la distopía que han pasado en la historia y que eso pues en realidad no llevó a que surgieran estados fuertes o a que pasaran cosas, simplemente pasaron. Toda utopía necesita un estado fuerte. Pues depende. Pudiera ser que depende de las características del tipo de estado que se quiere construir y sobre todo el tipo de habitantes. La garantía de la igualdad, sin limitar la libertad, pues ya lo vimos desde el principio y eso sí es algo que sucede, que cuando el Estado como institución se le da cierto poder, entonces tuviéramos que hablar de que el poder que yo le doy al representante del Estado o a la institución Estado ya está limitando mi libertad. O sea, libertad hablando, no esta peculiaridad que después se dice en la cultura popular como de libertad. Libertad no es libertinaje. No, la verdad es que no va hacia ese punto, sino a la cuestión de que la libertad, digamos, el libre albedrío, por ejemplo. O sea, hay cosas que limitan la libertad o el tipo de cosas que podrías hacer en libertad. Y si las utopías son motores de cambio o peligros potenciales, depende, ¿no? Va a depender mucho de un contexto real, porque entonces cualquier respuesta que podamos dar a esto va a ser igual una fantasía, porque son cosas que no están pasando. Entonces, como no están pasando y difícilmente van a pasar por cuestiones de realidad, digamos, entonces depende, va a depender de muchas cosas. Entonces, bien,
ahorita me gustaría presentar la actividad que pues tú ya como te dije, ya la tienes, Román, en realidad. Aquí, pues el ejemplo me va a hablar de la utopía. Aquí es utopía, filosofía política, distopía y utopía. Ahí tenemos en la miniatura a la libertad yendo al pueblo de Eugene Delacroix. Pues esta pintura habla mucho de, bueno, pudiera ser interpretada de cualquier manera, pero tiene estas vibras de la búsqueda de la libertad. Si tienen la oportunidad de ver la pintura como tal, así en grande, y de darle un tiempo como para analizar todo lo que hay ahí, habla de la revolución, habla de una verdadera revolución que luego se toma como icono de otras cosas. Y aquí, cuando hablamos de la utopía en el arte, esta es un dibujo o en una pintura de un surrealista, ¿cómo se llama? De Dalí, del tiempo. No, como el tiempo se derrite. Porque esta corriente de pintores surrealistas pintaban sueños o pintaban cosas que estaban en su mente. Yo sé que es muy difícil de entender. Si han visto algo como de Remedios Varo o algunas de las pinturas que luego tiene Frida Kahlo, tienen estas tendencias. El punto es que hablamos, y en esta parte me interesa mucho que veamos algunas pinturas o algunos, no pinturas, algunas representaciones en la cultura. La cultura puede ser cualquier cosa, puede ser la tele, puede ser el radio, puede ser el cine, pueden ser pinturas, pueden ser dibujos que representan esa parte de cómo sería algo que fuera ideal, ¿no? Y son formas de pensar la sociedad a través de los artistas. Y artista puede ser cualquier persona. Entonces aquí les mencionan algunos como Metrópolis, como el libro de 1984, como aquí tenemos el Guernica también. Entonces la actividad que hay que hacer esta semana es precisamente eso, buscar la utopía y la distopía en una cultura popular. La cultura popular puede ser una novela, un libro que ustedes conozcan que digan, a mí me suena una utopía esto, ¿por qué? Y es lo que yo quisiera saber, ¿por qué? Tú ya identificaste dos, Román, puede ser cualquiera de las dos o las dos. Y yo lo puse así. ¿Cuál puse yo? Los Juegos del Hambre. ¿Por qué? Porque recordemos que ahí el Estado controlaba a las personas, elegía los tributos, la gente se peleaba por la comida. O sea, es la utopía en el Estado y la distopía en el Estado es irse a los extremos, completamente a los extremos. O sea, un Estado que sea así como algo que digas, es imposible que en la realidad esto sea así, o un Estado tan controlador que hasta de miedo. Entonces aquí hablamos como de, bueno, pues esta rúbrica pues es normalmente de una redacción, que si la redacción me dice lo que están en las instrucciones, yo que les puse, hay que investigar una utopía y una distopía en la cultura popular, les puse novela, cuento, pintura, escultura, cortometraje, lo que sea, según su punto de vista sea una distopía. ¿Y por qué? Entonces yo aquí puse, los Juegos del Hambre considero que es una distopía porque representa una realidad que no es la nuestra, que tiene situaciones extremas como el hambre y el excesivo control del gobierno en la vida de las personas. Punto. Y así es como este entregable nos lleva a comprender el tema en la realidad. O sea, que la utopía y la distopía no son temas o no son cosas que vienen en el programa, es que son cosas que pasan y que han pasado y que puede ser que vuelvan a pasar. Son como pequeñas, vamos a decir, episodios de la historia. Entonces, pues este sería como la actividad de la semana. La semana que sigue no tenemos entregable. Luego viene un entregable, que es el último, el 6, y luego ya pues vienen los exámenes finales. Yo trato de que nada se quede sin revisar como para que tengan más o menos ahí la secuencia de las calificaciones. Cualquier situación se pide que se comuniquen con las autoridades de la escuela para que ellos nos hagan saber si hay algo que podamos hacer por ustedes. Y pues por mi parte sería todo. Román, gracias por estar aquí como cada clase en línea. Es mi consuelo que estés aquí. Y pues nos vemos en la siguiente clase en vivo. Ok, teacher.
Thank you. Good night. See you later. Chao, chao. Chao.